Tener su Biblia abierta en Mateo capítulo 6 y hoy día vamos a poner atención en el verso 13, la primera parte del verso, que es la más breve de este verso, que en realidad es la sexta petición de la oración del Padre Nuestro. La voy a leer y luego de esto vamos a tener un instante breve de oración para que el Señor nos auxilie y nos ayude con el Espíritu Santo. Dice así: no nos metas en tentación. Oramos. Señor, tu palabra la hemos leído no solamente ahora, sino que en el transcurso de este culto, y de manera especial queremos pedirte ahora, Señor, que nos predisponemos a poder escuchar el mensaje de ella, la exhortación tuya, Señor, por medio de ella, que tu Espíritu Santo nos pueda ayudar, nos pueda auxiliar, y podamos, Señor, no solamente meditar y profundizar en esta exhortación, sino que tu Santo Espíritu también nos ayude a ponerla por obra y a vivir, Señor, las verdades que vamos a extraer de ella. Y por breve que sea, Señor, entenderemos que allí también hay voluntad tuya para nosotros. Ayúdanos en esto, Señor, y ten misericordia. Te lo rogamos en el nombre de Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, como les decía, esta es ya la sexta petición en esta oración, que otras traducciones de la Biblia traducen también como no nos dejes caer en tentación, que yo creo que es la más popular, ¿verdad? Pero también no permitas que cedamos ante la tentación. Todas estas son expresiones que están apuntando exactamente a la misma idea. Lo vamos a ir revisando a medida que avanzamos en el mensaje de hoy. Ahora, sin lugar a dudas, suena extraño leer o escuchar no nos metas en tentación, ¿ya? ¿Por qué? Porque a simple vista o a simple oído, mejor dicho, ¿verdad? Pareciera que está allí la idea de que Dios puede querer exponernos a la tentación, ¿ya? Y esta es una duda lícita y que con la ayuda del Señor vamos a aclarar en el mensaje de hoy, ¿ya? Pero al mismo tiempo vamos a tener un espacio allí en el mensaje para afirmar verdades que se desprenden de esta petición, ¿ya? De esta petición, no nos metas en tentación, o no nos dejes caer en la tentación, o no permitas que cedamos a esta tentación. Y esto lo vamos a revisar en tres tópicos, en tres puntos. El primero de ellos va a ser el poder observar que se desprende de esta petición, que es necesario tener un corazón transformado para poder orar de esta manera, ¿ya? La segunda es poder descubrir o poder recordar cuál es el origen de la tentación. Y como tercera cosa, antes de ir a hacer también, ¿no es cierto?, aplicaciones, es qué pasa cuando estamos expuestos a la tentación, ¿ya? Entonces, como primer punto, quiero invitarlos a reflexionar sobre lo importante que es entender que para orar, no solamente en general, sino que yo diría de una manera particular, por esta petición o con esta petición es necesario tener un corazón transformado. Cuando se ora pidiendo a Dios Padre, no nos metas en tentación, esto implica, o por otro lado, se hace notar que debe existir un corazón que ha sido transformado. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué afirmo esto? Y espero que ustedes también puedan entender que esta es una afirmación que debemos comprenderla todos. El corazón de una persona que ha sido redimida, y quiero recordar este concepto de redención, una persona que ha sido adquirida, que ha sido comprada por un precio, y entendemos que este precio tiene que ver con la sangre de Jesús, ¿ya? Una persona que ha sido rescatada a través de un precio de sangre para ser parte ahora de Dios, para ser parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, necesariamente esa persona ha sido transformada, ¿ya? Y necesariamente un redimido del Señor, el corazón de un redimido del Señor, anhela salir victorioso ante las distintas tentaciones.
Si no hay un corazón transformado, sería incluso absurdo y tonto, ¿no es cierto?, que esa persona quiera pedirle a Dios, ¿no es cierto?, apártame, no me dejes caer, o no me metas en tentación, o Señor, no quiero ceder a la tentación. No sé si me siguen. O sea, es absurdo que una persona que no tiene un corazón transformado, que no se reconoce como un pecador, que no se reconoce como un necesitado de Dios, le pida a Dios, Señor, no quiero caer o no quiero ceder a la tentación, porque al final vamos a darnos cuenta y vamos a recordar que ceder a la tentación es pecar. Entonces, ¿quién, sino un redimido del Señor, puede pedir, sabes que no quiero pecar? Porque ceder a la tentación necesariamente es caer en pecado, cualquier pecado, ¿sí? Entonces, es como primera cosa, quise yo, ¿no es cierto?, expresar estas verdades, que esta oración y particularmente, como digo, esta petición, debe necesariamente tener esa persona un corazón transformado. La petición anterior que nosotros vimos, ¿no es cierto?, y que escuchamos el mensaje la semana pasada que nos compartió el presbítero Cristóbal Sepúlveda, ¿se acuerdan que decía, perdónanos nuestras deudas? ¿Ya? Y si nosotros pensamos en eso y la unimos con la petición de hoy, la petición de la semana pasada ya estaba consumado el pecado, porque estaba pidiendo perdón. O sea, el que ora pide perdón. O sea, la embarré, caí, tropecé y pequé. Por eso perdóname, Señor. Ya no vamos a entrar otra vez en el mismo sermón y a ver todas las aristas que se desprende de eso, pero de una manera muy sencilla, el pedir perdón, en este caso, es porque ya se pecó. ¿Ya? Hoy día está la petición buscando no llegar a pecar. Señor, guárdame, podríamos decir de otra manera, guárdame de pecar. Sí, nuestros pecados perdonados, o sea, ya han sido perdonados por la misericordia y gracia de Dios, y eso lo conocemos. Y no solamente los pecados que cometimos ayer, sino que los de hace rato, los de hoy día, incluso los de mañana, han sido perdonados por la obra de Cristo. Pero esta verdad, que es maravillosa, nunca debe hacer que pensemos que podemos vivir un estilo de vida sin restricción. Pensando, si los pecados míos no solamente fueron perdonados atrás, no solamente los que hoy día tristemente voy a cometer, sino que los de más adelante están perdonados, ¿para qué esforzarme? Si están perdonados. Entonces, muchas veces personas hierran y pecan pensando de esa manera. Da lo mismo como viva, da lo mismo si me arrepiento o no de esos pecados porque ya están perdonados. Ya, no. ¿Por qué? Porque eso está atentando contra la santidad de Dios, contra el carácter de Dios y también contra el mismo cuerpo de Cristo que es la iglesia. O sea, si uno llegara a pensar así, si alguna persona llegara a pensar de esa manera, yo creo que es muy difícil creer que esa persona tenga ese corazón transformado del cual estamos hablando. Entonces, orar pidiendo de esta manera, no nos metas en tentación, es una petición que nace de un corazón consciente de debilidad, de un corazón consciente de que es débil y que está expuesto constantemente no solamente a la tentación, sino que a ceder a esa tentación. Y está consciente también que ahora vive una vida nueva y que esa vida nueva busca también hacer la voluntad de quien es ahora su Señor. O sea, podríamos decir, son varios tipos de conciencia. Me pica la garganta. ¿Dónde hablo? Espera. Ahora sí. Es un corazón consciente de varios tipos de cosas, de varias verdades. No solamente de que es un pecador, sino que también que ahora tiene una nueva vida. Y gracias a eso tiene la inclinación también a pedir al Señor que lo aparte de la tentación, que no lo deje caer en tentación o que no ceda a la tentación. Entonces, si estamos conscientes del perdón por la gracia de Dios en Cristo y no procuramos vivir resistiendo la tentación para no pecar, estamos diciendo
que lo que obró Cristo en la cruz, que la gracia que mostró Cristo en la cruz por nosotros, citando a un autor, ¿no es cierto?, ya fallecido hace mucho tiempo, de apellido Bonhoeffer, él decía, esa gracia es barata. Me voy a referir a eso inmediatamente para poder aclarar a qué se refería este pastor luterano. Repito, si nosotros, si yo, cualquiera de ustedes, estando consciente de lo que el Señor hizo con nosotros a través de Cristo, es decir, nos perdonó por gracia. ¿Qué significa ser perdonado por gracia? Es ser perdonado a pesar de que no merece ser perdonado. ¿Sí? Eso es gracia. Y eso lo experimentamos todos quienes somos hijos del Señor. Hemos sido perdonados a pesar de que lo que merecíamos era juicio y condenación. Sin embargo, fuimos perdonados. Entonces, este pastor reflexionando, de hecho, él acuñó este término de una gracia barata. Si yo vivo de una manera que no exalta la vida o que no exalta el carácter de Cristo, mejor dicho, es decir, una vida que da lo mismo como sea y no me esfuerzo en honrar a mi Señor, estoy diciendo que lo que obró Cristo en la cruz, esa gracia expresada a cada uno de nosotros es barato. O sea, no tiene sentido, es despreciable. Es despreciable, ¿verdad?, esta gracia expresada en la cruz del Calvario. Entonces él dice, este pastor dice, no, tenemos que entender que la gracia fue costosa. Y parece extraño esto, porque gracia es algo que la entregamos sin que lo merezcamos, pero ¿cómo va a tener costo? Pero se está refiriendo a que esa gracia que es costosa tiene que ver porque el discipulado, el seguir, el ser un discípulo de Jesús tiene costos. Y ese o uno de esos costos tiene que ver con que yo tengo que ir dejando de lado cosas que me gustan, cosas que son agradables, maneras de vivir que son agradables, pero que están reñidas con la voluntad del Señor. Y esto está estrechamente relacionado con las tentaciones. ¿Por qué? Porque la tentación, como vamos a ver enseguida, la tentación, entre otras cosas, implica vivir una vida en contra de la voluntad del Señor. Y ceder a ese estilo de vida y por tanto pecar. ¿Ya? Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que empezar a preguntarnos si nosotros entendemos qué significa la gracia de Dios relacionado con este tema. No me dejes, Señor, ceder a la tentación y vivir una vida de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor. Entonces, dejando atrás ya este corazón transformado que es necesario y casi obvio tenerlo para pedir de esta manera, podemos pensar o meditar de dónde sale la tentación. ¿De dónde sale la tentación? Que sabemos ya que tentación es justamente ser seducido para llegar a pecar. Esa es la tentación, ¿ya? Ser así como uno, ¿no es cierto? Voy a tratar de expresarlo con esta idea, así como cuando uno, ¿no es cierto?, a un perrito, a un gato, a un animalito que tiene algo, un tipo de comida que le gusta, uno se la pone adelante, la va a olfatear o la va a ver, ¿no es cierto?, y nos va a seguir, ¿no es cierto? Ustedes más de alguna vez han hecho algo de un perrito que le gusta el pancito y el perro viene, ¿no es cierto?, hasta que come eso, ¿verdad? El pecado y la tentación, la tentación misma es similar a eso, ¿no es cierto? Hay algo que nos seduce, que algo rico que yo quiero ir y alcanzar hasta que me lo como. Y el momento que lo como ya es pecado, ¿sí? Entonces, ¿de dónde sale ¿Cuál es el origen de la tentación? Es necesario conocer de dónde nacen las tentaciones, de dónde nace la tentación, para entender de una buena manera la petición. La petición, no me metas en tentación, o no nos metas en tentación, no me dejes ceder o caer en la tentación. Entonces, la primera cosa es que la tentación por ningún motivo proviene de Dios. Nunca. ¿Ya? Dios jamás inducirá a alguien a pecar. Sea un hijo suyo, sea un redimido o no. Jamás. Dios nunca va a inducir a alguien a pecar. El hombre, como criatura, es plenamente responsable de sus actos. Plenamente responsable de sus actos. La Biblia allí en la Carta Universal de Santiago nos ayuda en esto porque dice, o tiene esta expresión Santiago allí,
que aclara mucho. Dice, cuando alguien sea tentado, no diga que ha sido tentado por Dios. Porque Dios no tienta a nadie, ni tampoco el mal puede tentar a Dios. Eso está en el primer capítulo de la epístola de Santiago, en el verso 13. Lo voy a repetir. Cuando alguien sea tentado, no diga que ha sido tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni tampoco el mal puede tentar. Entonces, como primera cosa, origen de tentación, ¿será Dios? Nunca. Jamás. La tentación no proviene de Dios. Entonces, ¿qué alternativas quedan? La Biblia también, la Escritura y las verdades del Evangelio nos dicen que la tentación proviene de nosotros. ¿Viene de otra manera también? De otra parte sí. Pero una de los principales orígenes de la tentación es nosotros mismos, nuestro propio corazón. El mismo Santiago, inspirado por el Santo Espíritu, sigue aclarando este asunto. O sea, si no es Dios, si no nace de Dios, ¿de dónde? Y dice, en el mismo capítulo 1, los versos que siguen, es decir, el 14 y el 15, al contrario, es decir, si no viene de Dios, al contrario, cada uno es tentado cuando se deja llevar, y aquí ocupa la palabra que yo ocupé antes, seducir, se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. El fruto de esos malos deseos, una vez concebidos, es el pecado. Aprovechando la figura que usé delante, el perrito va y se come el pancito, ¿ya? Es el pecado. Y el fruto del pecado, una vez cometido, es la muerte. Si usamos el mismo ejemplo del perrito, el perrito no tenía idea que ese pan estaba con veneno. Y se murió después, ¿ya? Entonces, fíjense, Dios no tienta a nadie, Dios no tiene como, o el origen de la tentación no está en Dios. ¿Dónde está? En nosotros mismos, ¿ya? En nuestros propios malos deseos. Pero también hay otra opción, que la Biblia también la muestra, que la tentación puede ser externa, es decir, no de nosotros. Y esto quiere decir que puede venir de otros pecadores, ¿ya? Que inducen o que seducen a pecar, o del mismo Satanás, que no es un ser humano. ¿Ya? Sabemos que es un ser espiritual, pero una persona. Entonces el pecado o la tentación puede venir de otros pecadores o de Satanás, a quien de hecho la Biblia, entre otros nombres, le pone el nombre del tentador. ¿Ya? Dicen que Satanás es mentiroso, pero también es el tentador. De hecho, usa la mentira para tentar. ¿Ya? Fíjense lo gráfico que expresa esto en el libro de Proverbios capítulo 1. Dice así, los versos 10 en adelante. Hijo mío, está esta expresión, ¿no es cierto?, del que está escribiendo el proverbio. Hijo mío, si los pecadores, o sea, otros pecadores externos, ajenos a mí, ajenos a ti, si los pecadores quisieran engañarte, no te dejes llevar por ellos. Parece que este padre que está expresando allí las palabras en Proverbios está diciendo, ¿sabes qué? No te dejes o no cedas a la tentación de esos otros que te quieren engañar, ¿ya? Dice, si los pecadores quisieran engañarte, no te dejes llevar por ellos. Tal vez te digan, ven con nosotros, estaremos al acecho para derramar sangre, acechemos sin motivo a los incautos, seamos como el sepulcro, como el abismo, y traguémonos viva y entera a la gente, hallaremos toda clase de riquezas y llenaremos con despojo nuestras casas. Es decir, ¿cuál era el pecado? ¿Cuál era la tentación? Vamos a asaltar, hagamos una encerrona, ¿no es cierto? Un turbazo y nos vamos a apropiar de todas estas cosas y vas a tener plata. O sea, esa era la tentación. No, dice este padre, dice, no te dejes llevar por ellos, compártete. Después dice, sigue el proverbio, comparte tu destino con nosotros y compartiremos todos la misma bolsa. Pero, hijo mío, no vayas por su camino, aleja tus pasos de sus veredas. La tentación viene de terceros, la tentación viene de fuera, externa a nosotros. ¿Qué pasa con Satanás? Bueno, esto quizás es más evidente. Y pensé inmediatamente en esto en el Edén. Satanás allí en el Edén mostró su poder persuasivo para inducir o tentar al hombre. O sea, estrictamente primero a la mujer. Lo siento por las damas, ¿ya? Estrictamente primero a la mujer. ¿Y cuál fue la tentación? Desobedecer a Dios. Cuando Dios enfrenta a la mujer y dice, ¿qué hiciste? ¿Qué dice Eva? La serpiente
Y dice, me engañó y comí. La serpiente me engañó, me sedujo, me dijo, aquí está, tú vas a ser igual que Dios. Me engañó y comí. Eso está en Génesis capítulo 3, verso 13. Pero fíjense lo que nos dice el Nuevo Testamento en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3. Por eso, cuando ya no puede esperar más, mandé a preguntar, aquí está hablando el apóstol Pablo, mandé a preguntar acerca de su fe, de la iglesia que estaba en Tesalónica, pues el tentador podría haberlos tentado, y entonces nuestro trabajo habría sido en vano. Estaba preocupado Pablo de lo que podía hacer el tentador. Pero ahora Timoteo ha vuelto a nosotros, había enviado a Timoteo para ir a buscar noticias de la iglesia ya, ha vuelto a nosotros luego de haber estado con ustedes y nos ha dado las buenas noticias de la fe y el amor que ustedes tienen. Fíjense, el apóstol estaba preocupado porque sabía y conocía que Satanás puede obrar, y de hecho obra para inducir a las personas, para seducir a las personas cristianas a pecar. Y estaba preocupado como un buen pastor también que era. Entonces, hermanos, ¿de dónde nace la tentación? ¿Cuál es el origen de la tentación? Nuestros propios malos deseos. Externamente, personas que al vernos, ¿no es cierto?, dicen, ¿sabe qué? Aquí puedo tener un compinche en mi pecado, ¿no es cierto? O no quiero pecar solo en esto, no quiero llevarme las peladas y voy a inducir a este o a esta a pecar conmigo. O directamente de Satanás. Ahí están las alternativas. No hay más. Gracias a Dios no hay más. ¿Sí? Y como tercera cosa, ¿cuándo, cómo estamos expuestos a la tentación? Y de esta manera vamos a poder entender por qué. Y lo urgente también que es pedir y que seguir pidiendo hoy día, Señor, no me dejes ceder a la tentación. Es importante entonces hacer notar que la petición en esta parte de la oración del Padre Nuestro no es que seamos librados de la tentación. Fíjense que la petición no dice, Señor, líbrame de la tentación. No. Dice, Señor, no dejes que ceda a la tentación. ¿Qué quiere decir eso ya? Que vamos a estar expuestos siempre a la tentación. ¿Ya? Siempre. ¿Ya? Es como decir, Señor, a propósito del frío, líbrame del frío. No, pues el frío lo vamos a tener todos los inviernos, poco más, un poco menos. El problema es cómo enfrentamos ese frío. ¿Ya? Ayúdame a, no sé, pues diría, usando, ¿no es cierto?, esta misma ilustración, Señor, dame ropita calientita para enfrentar el frío. ¿Ya? La tentación es igual, la vamos a tener en este lado de la eternidad, vamos a vivir la tentación. No vamos a ser librados de la tentación, pero sí podemos ser fortalecidos, como vamos a ver enseguida, para enfrentar la tentación. Entonces, el origen de la tentación, ya lo vimos, que Dios no tienta a nadie, y ahora vemos qué pasa cuando somos expuestos ahí. Eso quiere decir, si estamos expuestos a la tentación, que de manera constante debemos luchar con esto. ¿Ya? Debemos luchar con mis propias inclinaciones, debemos luchar con la tentación que va a venir de otros pecadores y debemos luchar con la tentación que va a venir de Satanás. Ahora, ustedes recordarán, a través de mensajes muy antiguos, de años atrás incluso, que en algún momento tratamos y expusimos el asunto de las pruebas. No en el colegio, por si acaso, Elías. No te preocupes de eso. No tienen que ver con ese tipo de pruebas. Con las pruebas que pasamos nosotros como hijos del Señor. ¿Ya? Cada vez que usted es probado, necesariamente también va a ser expuesto a tentaciones. Y esto es curioso. ¿Ya? Cuando somos probados, inevitablemente somos expuestos a tentaciones. ¿Por qué? Porque, como ya sabemos, las tentaciones pueden ser nuestro propio pecaminoso corazón, de otros pecadores o de Satanás. ¿Ya? Y si usted es probado en algún ámbito de su vida, va a ser tentado, ¿no es cierto?, a desviarse de la voluntad del Señor. Y al desviarse de la voluntad del Señor, cualquiera sea el ámbito de la vida, eso va a ser un pecado. Y este punto es muy importante aclarar, ya que las pruebas sí provienen de Dios. Las pruebas sí provienen de Dios, pero probar a alguien no significa voy a probarlo para que peque. No. Probar a alguien, que Dios nos pruebe, significa, entre otras cosas, que Dios quiere mostrarnos qué tan débil o qué tan fuerte soy
Ese es entre otras cosas, ¿verdad?, el propósito de la prueba, ¿ya? Las pruebas sí provienen de Dios. Y por eso no podemos confundir prueba con tentación, porque hay algunos que, digamos, confunden eso, ¿ya? Prueba no es lo mismo que tentación. Dios sí puede querer o no probarnos. Y cuando no es prueba, cuando Dios prueba a alguno de sus hijos, no es para algo malo. Por el contrario, las pruebas las dispone para que nuestra fe crezca o se haga más firme. O como lo expresa la Escritura, para ser purificados por el fuego de la prueba. ¿Dónde aparece esto? En 1 de Pedro, capítulo 4, dice, amados hermanos, expresa aquí las palabras del apóstol Pedro, amados hermanos, no se sorprendan de la prueba de fuego a que se ven sometidos. No está hablando aquí de tentación, de prueba. No se sorprendan de la prueba de fuego a que se ven sometidos como si les estuviera sucediendo algo extraño. Fíjense, prueba no es lo mismo que tentación. ¿Tentación es algo extraño? No, vamos a ser tentados en muchas cosas. Pero la prueba tampoco es algo extraño. Y Pedro está diciendo aquí que cuando somos sometidos a la prueba no es algo extraño, el fuego de la prueba. El fuego significa acá algo que es poderoso, ¿ya? Y el fuego se refiere aquí a ser un fuego purificador, ¿ya? Al contrario, dice Pedro, alégrense de ser partícipes de los sufrimientos de Cristo. Es decir, cuando estén en prueba, alégrense. No está hablando de tentación, ¿ya? Alégrense. La carta de Santiago, voy a volver a Santiago ahora, nos ayuda mejor a comprender esto. Santiago capítulo 1. Hermanos míos, considérense muy dichosos, o estén contentos, cuando estén pasando por diversas pruebas. Otra vez. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia. O sea, la prueba siempre tiene consecuencias positivas. Dios prueba, sí. Proviene la prueba de Dios, sí. Pero siempre tiene una consecuencia positiva. En este caso produce paciencia, pero también la prueba fortalece o hace crecer nuestra fe. Quizá otro ejemplo clave al respecto sea la vida de Job. Los que son cristianos más antiguos recordarán la vida de Job. Job era un hombre correcto, un hombre justo. Y dice la Escritura que Satanás fue a pedirle permiso a Dios para probar a Job. Y Job salió bien parado de esas pruebas, ¿sí? Salió fortalecido, a pesar de que tuvo tropezones entre medio, ¿no es cierto? Y tropezones en el sentido que vivió penas, penurias, muerte de sus hijos. Era rico y quedó más pobre, como se dice vulgarmente, que una rata. Pero la fe de Job fue acrecentada. Entonces, cuando nosotros enfrentamos a través de la Escritura el mirar la prueba y el mirar la tentación, son dos cosas distintas. Están asociadas siempre. Pero Dios no tienta a nadie, Dios sí prueba, ¿ya? Y quizás uno de los ejemplos que nos trae mucho aliento con respecto a la prueba, a propósito de esto, es lo que nos muestra la Escritura respecto del mismo apóstol Pedro. Quiero recordar esta cita en Lucas 22, versos 31 y 32. El Señor le dijo a Pedro, Simón, Simón, Satanás, a propósito de lo que hizo con Job, que fue a pedirle permiso a Dios a Job para probarlo, Simón, Simón, Satanás ha pedido sacudirlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Y cuando hayas vuelto, deberás confirmar a tus hermanos. Fíjense, ¿qué está diciendo Jesús aquí? O sea, Satanás te va a tentar, ¿sí? Satanás va a querer zarandearte como se zarandea el trigo, ¿no es cierto? Pero yo he rogado por ti. Es decir, mira, vas a ser probado y en esa prueba van a haber tentaciones. Pero yo he rogado por ti. ¿Para qué? No para que cedas a la tentación, sino que para que la fe tuya no falte. ¿Qué es lo que nos dice la experiencia? O sea, más que la experiencia, la vida de Pedro. ¿Pedro se dio a la tentación? Se dio a la tentación. Pedro pecó. Pero su fe
permaneció. Y esto es consolador. Hermanos, esto es consolador. Jesucristo, siendo Dios, sabía lo que iba a pasar con Pedro. Y sabía que Pedro iba a pecar. De hecho, le dijo, Pedro quiso sacar pecho y quiso decir, ¿sabes qué, Señor? Esto nunca va a pasar. O sea, yo voy a ir contigo hasta el último. Y Cristo, de una manera muy sensible y muy cariñosa, muy amorosa, le dice, ¿sabes, Pedro? Te vas a dar cuenta que el gallo, ¿no es cierto?, va a cantar. Antes que cante 3 veces, tú ya me habrás negado 3. Y Pedro se escandalizó. Dijo, no, Señor, ¿cómo se te ocurre? El asunto es que Pedro fue probado. En la prueba había incluida tentación. Y cedió Pedro a la tentación. Tanto así que negó a su Señor. Pero Pedro fue afirmado en su fe. De hecho, bueno, dice aquí, y cuando vuelvas, confirma a tus hermanos. O sea, confírmalo en la fe. De hecho, esto le sirvió a Pedro justamente para que su fe fuera afianzada. Pero ¿qué dice la historia? ¿Qué dice la historia, hermanos? Yo quiero que ustedes pongan atención en esto y su corazón también sea conmovido y sea afirmado en la fe. Pedro aquí cedió a la tentación y pecó, ¿sí? ¿Hubo algún otro momento en la vida de Pedro? No está expresado de una manera fehaciente en la Escritura. Pero ¿habrá existido otro momento en la vida de Pedro en donde fuera probado y fuera tentado a negar a su Señor? Sí. La historia extrabíblica dice que Pedro fue crucificado. ¿No es cierto? Y murió de una manera similar a su Señor. ¿Y saben por qué murió así? Porque no quiso negar otra vez a su Señor. O sea, fíjense que yo le estoy diciendo que la prueba, lo que hace es que la fe sea fortalecida, ¿sí? ¿Por qué? Porque es como el fuego que está, por eso a eso se refiere el fuego de la prueba. Es como cuando se está tratando un material, ¿no es cierto? Un metal que es sacado la escoria a través del fuego, del calor. Esa prueba primera en Pedro hizo justamente eso. Su fe fue fortalecida, se le sacó la escoria y se afirmó más la fe. Llegó un momento en que fue probado y además fue tentado junto con eso de la misma manera. Pero su fe ya no era la misma. O sea, era la misma fe, pero más grande, más fuerte. Y dijo, no. Pequé en algún momento de la misma manera. Y se arrepintió de eso. Muestra de ese arrepentimiento, muestra de eso es que fue a la muerte, fue a la cruz, en vez de negar otra vez a su Señor. ¿Sí? O sea, podríamos decir que Pedro hizo suya esta oración. Señor, no me dejes ceder a la tentación. Hermanos, tenemos entonces consuelo porque tenemos la fe puesta en Jesús. Consuelo en lo que hizo Jesús. Las palabras de Jesús a Pedro, tanto anunciando la tentación por parte de Satanás, como asegurando a Pedro que él mismo estaría rogando para perseverar, para que Pedro perseverara en la fe, son, sin lugar a dudas, muy consoladoras. Sin embargo, hay un hecho mucho, mucho más poderoso que nos lleva a experimentar un consuelo y alegría mucho mayores que eso. Y me refiero al ejemplo de Jesús. Jesús fue conducido por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. ¿Qué? Dirá alguien. Jesús fue conducido por el Espíritu Santo para ser tentado, no para ser probado, para ser tentado. Aquí no hubo prueba de por medio, fue derechamente tentación. La Escritura dice que Jesús fue conducido por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. Sí, ese que se llama el Consolador, el Ayudador, en el griego, en la Biblia, ¿no es cierto? El Parácletos, el ayudador, el que ayuda a alguien, el que se supone que ayudaba y sostenía a Jesús, lo llevó al desierto, ¿para qué? Para ser tentado. Dice la Escritura, luego Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, el tentador se le acercó y le dijo, y allí vinieron distintas clases de tentaciones. Alguien podría decir, ¿dónde está la ayuda en esto? Oye, ¿qué ayudador es el Espíritu? ¿Qué ayudador es? Lo fue para ser expuesto derechamente a la tentación, no a la prueba. ¿Dónde está el consuelo aquí? Hermanos, primero, en que nuestro Señor Jesucristo venció a Satanás.
Por eso que hay consuelo en Cristo. Nuestro Señor venció a Satanás no cediendo a la tentación, a ninguna. Y no fue en una segunda instancia como Pedro, que a la segunda, ¿cierto? Porque le pasó una experiencia primera, cedió a la tentación y pecó, y en la segunda dijo, no, Señor. En el caso de Jesús, no cedió a ninguna tentación, venció a Satanás. En segundo término, o casi segundo término, porque está incluido en lo mismo, este segundo Adán, porque la Biblia se refiere a Cristo como el segundo Adán, a Jesús como el segundo Adán, porque en palabras chilenas el primer Adán guateó, cedió también a la tentación a la primera. Este segundo Adán, que es Cristo, estaba cumpliendo fielmente el pacto de obras que Adán no pudo cumplir. A la primera, Adán cedió y Eva también. Cedieron. Pero este segundo Adán cumplió a la perfección el pacto que Dios había hecho con Adán. ¿Para qué, hermanos? Para que, a propósito, volviendo otra vez al concepto de la gracia, para que el pacto de gracia, este pacto que Dios hizo también desde allá, desde tiempo atrás, desde tiempos inmemoriales, fuese confirmado y fuese afirmado con los redimidos del Señor, con esta nueva humanidad. Porque la iglesia, queridos, nosotros somos la nueva humanidad que Dios está formando, que Dios está haciendo crecer también la nueva humanidad, o en una humanidad que busca de manera intencional hacer la voluntad de Dios. A esto apunta entonces Hebreos, el autor de Hebreos, que dice así, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, hablando de Jesucristo. No tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. ¿Podemos consolarnos en Cristo? Sí. Porque Él entiende. Cuando usted, querido, querida, cuando usted es tentado, usted puede decir, nadie entiende esto. Nadie me entiende esto. Sí. Hay uno que lo entiende perfectamente. Y ese es Cristo, porque sufrió esa misma tentación, pero no cedió. Jamás. Y a Él podemos acudir y podemos encontrar también, como dice aquí el libro de Hebreos, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y además hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. ¿Qué está diciendo aquí el autor? Se está refiriendo, sin querer, queriendo o queriendo, no lo sé, a esta petición. No deje, Señor, que ceda la tentación. Usted puede encontrar ayuda ¿en quién? En Jesús mismo. En Jesús mismo y en su Santo Espíritu. Y como última cosa, antes de ir a las aplicaciones, podemos confiar en Cristo porque Él fue tentado y supo vencer al maligno porque tenía el poder para hacerlo. Él también tomó en esto nuestro lugar, no solamente en la cruz del Calvario, sino que viviendo la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir y no podemos vivir. Por eso encontramos consuelo en la obra de Cristo y en el ayudador, en el Espíritu Santo. Él nos consuela recordando la obra de Jesús en nuestro favor. Y hoy día lo está haciendo. ¿Cómo podemos aplicar esto entonces? Primero, hermanos, en este lado de la eternidad, en esta vida que es breve en comparación con aquella que vamos a tener en gloria con Cristo Jesús junto a nuestro Señor y el resto de los santos que se nos han adelantado, vamos a experimentar, como lo vimos antes, diariamente tentaciones. Esto es una verdad. Yo no puedo dorarle la píldora diciendo, ¿sabe qué? Esta vida es linda. Sí, es linda la vida. Es hermosa la vida. Cuando usted la vive en el Señor, sin lugar a duda. Pero va a tener tentaciones. Hoy día, ayer, mañana. Va a ser tentado diariamente. Como diría un abogado, esta verdad es un hecho de la causa. Es así. No hay vuelta. La cuestión es qué hacer frente a la tentación. Sea esta de mi propia pecaminosidad, sea esta externa de otro pecador o de Satanás mismo. ¿Qué hacer? Esta parte de la oración, esta petición, nos enseña a que podemos y debemos clamar para no ceder ante la tentación, para luchar contra la tentación, que no es otra cosa que mostrar a quien nos amó y dio su vida por nosotros, que también lo amamos. Cuando usted pide, no quiero ceder a la tentación, está diciendo, Señor, yo te amo. Yo quiero hacer tu voluntad. De hecho, Jesucristo dijo, ¿me aman? Y contestó un coro, sí.
Guarden mis mandamientos. Ah, chuta, Señor. ¿Me aman? Sí, muestra que me amas. Guarda mis mandamientos. Esta petición entonces muestra el deseo de permanecer en fidelidad a quien es nuestro Dios y Señor. Por otro lado, esta petición nos enseña que efectivamente podemos resistir la tentación. Lo podemos hacer. ¿De manera perfecta hasta que el Señor vuelva? No, pero la podemos resistir. Y claramente esa resistencia no es por nuestras fuerzas, pero no sin ellas. No son fuerzas nuestras, no, pero tampoco significa que no hay ninguna disposición nuestra. De otro modo, no estaríamos pidiendo, no nos metas en tentación, no nos dejes ceder a la tentación. Pero, ¿dónde encontramos las fuerzas para resistir la tentación? ¿Dónde? Eso es importante. Ciertamente en Dios. Ciertamente encontramos fuerza en nuestro Señor. Por eso oramos pidiendo a Dios que nos auxilie en el momento de ser tentados. Pero esa ayuda es de manera directa e indirecta. ¿Ya? Es directa cuando el Señor intercede incluso por nosotros sin que se lo pidamos. Como lo hizo con Pedro. Pedro no pidió. De hecho, conocía probablemente muchas, si no conocía la oración modelo, la oración del Padre Nuestro, conocía cómo oraba el Señor. ¿Sí? Cómo oraba Jesucristo. Pero Pedro no oró. Es Cristo quien oró e intercedió por Pedro antes que Pedro pidiera nada. Entonces sí, la ayuda es de manera directa, incluso cuando el Señor intercede por nosotros sin que lo pidamos. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Pero también es indirecta. ¿Cuándo? Cuando rogamos. Cuando rogamos u oramos por eso y cuando usamos los otros medios de gracia para que nuestra fe sea fortalecida. Y aquí hago un paréntesis, porque alguien dirá, ¿qué es esto de los medios de gracia? La oración, por ejemplo, es un medio de gracia. La palabra del Señor, especialmente predicada, es un medio de gracia. Los sacramentos son medios de gracia. ¿Y qué significa? Que son, valga la redundancia, medios, cosas que el Señor dejó, que el Señor nos dejó, le dejó a la iglesia para que la fe sea fortalecida. O sea, ¿usted ya quiere entender esto? ¿Ya quiere sacar conclusiones de esto? Sí, si usted no ora constantemente, solo. Si usted no ora constantemente junto a sus hermanos. Si usted no participa de escuchar la palabra predicada. Si usted no participa de los sacramentos, es tan bruto, perdón la expresión, y bruta, como querer enfrentar la tentación o como querer enfrentar a una persona mucho más fuerte que usted y usted lo enfrenta, no sé, pues con un cuaderno y el otro tiene un fusil. ¿Usted haría eso? No. Si usted quiere enfrentar el invierno y las enfermedades de invierno, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Se cuida, ¿o no? Entre otras cosas, ¿qué es lo que hace? Si yo tengo problemas pulmonares, voy y me vacuno contra la influenza, ¿sí? Me trato de alimentar bien, de no exponerme a cosas que me van a enfermar. Bueno, de la misma manera, usted para enfrentar la tentación, el Señor le dejó los medios de gracia. La oración, la palabra, especialmente predicada, y los sacramentos. Y por último, ¿cuáles son tus principales tentaciones? Porque estamos hablando de la tentación. Usted lo sabe. Porque las tentaciones vienen de nuestras propias inclinaciones. Primero, usted las sabe. ¿Cuáles son tus principales tentaciones? ¿Luchas con ellas? ¿Luchas con eso? ¿Está pidiendo, Señor, no me dejes ceder a esta tentación? ¿O te dejas llevar por las mismas hasta pecar? No hay lucha. Por ejemplo, pueden existir tentaciones de índole sexual, con las que debemos batallar. Hay otras que son menos notorias para nosotros, pero igual de repugnantes delante del Señor cuando caemos en ellas. No pensamos generalmente en la tentación yensera a la tentación de mentir. No pensamos generalmente en eso. Y mentimos. No pensamos en que puede ser una tentación hablar mal del prójimo. Y no le pedimos al Señor, Señor, apártame de caer en esto o de ceder ante la tentación de pelar a alguien. Y alguien puede decir, y se refuerza en eso y se escuda, pero lo que yo dije fue verdad. No importa. Pelar a alguien puede ser
estar hablando de alguien y que es verdadero eso que dije. Pero la Escritura dice que eso es pecado. Entonces usted está siendo expuesto a la tentación y le da lo mismo, o está luchando con eso. Enojarnos y permanecer enojados. ¿Existe la tentación a permanecer en disputa y no ceder? Sí. La cuestión es si yo lucho con eso o sigo en eso. Y eso pasa un día, 2 días, 3 días y estoy enojado con mi esposa. No estoy enojado, pero estoy poniendo un ejemplo. ¿No es cierto? Y pasa un día, 2 días y 3 días y no quiero ceder. O en realidad cedí a la tentación de estar enojado y mostrarme enojado. Y esto puede ser con la esposa, con el hermano, con los hijos, con los padres, etc. Hermanos, cuando eres probado en tu fe por Dios para ser refinado, probado ahora, no tentado, para ser refinado, para ser pulido, ¿estás consciente que necesitas ser fortalecido en tu fe, en la fe, utilizando los medios de gracia? Quizá hoy día estás despertando a eso, que para enfrentar la prueba y también para enfrentar la tentación, necesitas estar fortalecido en la fe. Y para eso son necesarios los medios de gracia. ¿Y qué haces con los medios de gracia? ¿Los tomas en cuenta o los obvias? No, sí, pastor, los toma en cuenta. Y participas del culto una vez al mes, donde ahí por lo menos hay 2 medios de gracia: la palabra predicada y los sacramentos. ¿Los tomas en cuenta o no los tomas en cuenta? No, si los tomas en cuenta. Sí, yo participo del culto todas las semanas y participo, por tanto, de los sacramentos toda la semana. Pero no oras. Esto es una mesa de al menos 4 patitas. Y si tú le quitas una, ¿no es cierto? La mesa puede que quede ahí media estable, pero está así. Está que se cae o que no se cae, etc. No, el Señor dice, ahí están los medios, úsalos. Son para tu bendición, son para que tu fe se afirme. Entonces, queridos, no podemos sino decir que nuestro buen Dios nos ayude. Que nuestro buen Dios nos conceda prontamente respuesta a este clamor. No nos metas en tentación. No me dejes, Señor, ceder a la tentación y decir al final, amén. Que el Señor nos bendiga. Tengamos una palabra.